María Luisa, muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a hacer una presentación que son fundamentalmente algunas reflexiones, algunas ideas que un poco a partir de lo que me solicitaron. La idea es que sobre todo sean elementos para la reflexión y que están bastante vinculados con un poco, estaba recién escuchando la charla de Pablo, que de alguna manera marcaba el tema de ciudadanía digital en términos generales, y la idea es que yo voy a intentar ahondar en una dimensión, pero inevitablemente, como bueno, soy socióloga y me pasa que siempre necesito contextualizar un poco, pero porque para partir creo que es fundamental, quienes estamos en el ámbito de la educación, el mirar lo que está pasando con esta vida digital de las y los estudiantes, y eso de alguna manera es el punto de partida que nos debe convocar a pensar en este tema desde la educación. Y ahí, ¿qué nos referimos con estas vías digitales? Algunas cifras, las cifras en general que existen hoy día disponibles son hasta el 2017, 2018, a pesar de que ha pasado bastantes cosas en pandemia que todavía estamos tratando de evaluar, pero por una parte, el cómo ha crecido enormemente el acceso a Internet, y fuertemente en nuestra región este acceso se da a través de los teléfonos celulares, y entonces esta es de alguna manera una herramienta que tienen los estudiantes en sus manos de manera muy, de alguna forma masiva, a pesar de que todavía hay una exclusión, pero la inclusión sobre todo al mundo digital, a Internet, se da a través de los teléfonos celulares en la población en general y también en los estudiantes. Como vemos en este gráfico, este es un estudio también vinculado al Kids Online que mencionaba Pablo. Existe poca información comparada a nivel del sistema escolar en nuestra región en estos temas. Sin embargo, hay 4 países que participamos de esta encuesta del Kids Online entre el 2016 y el 2017-2018 también, algunos que son Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. Y hoy día estamos también este año implementando esta encuesta para saber en qué están la vida digital de los estudiantes. Bueno, y en la anterior versión lo que vimos es que la mayoría efectivamente estaba accediendo a Internet a través del celular. Y también en términos de las actividades que realizan, eh, esta encuesta hace un conjunto de preguntas sobre las actividades que realizan, y vimos que en su gran mayoría estas tienen que ver con el entretenimiento y la creatividad, que más que nada ahí estamos preguntando por subir contenidos en Internet, no más que eso, y también vinculados a usos de sociabilidad, al uso de redes sociales. De alguna manera esto es lo que hoy día hacen las y los nativos digitales de los que hablaba Pablo, que hoy día están inmersos en este entorno digital. Y después en segundo plano o en un segundo nivel tenemos bajo un 50%, digamos, actividades de educación y aprendizaje, y también de ciudadanía y comunidad. Por otra parte, en respecto del aprendizaje mismo, dentro de del porcentaje que realiza este tipo de actividades, lo que más realizan son, por una parte, trabajos y tareas escolares, lo que nos indica que desde las escuelas, desde los colegios, se incentiva a los estudiantes a buscar información o hacer tareas escolares en Internet. Y por otra parte, hay un porcentaje algo menor, según los países, pero en segundo lugar es esta mirada de que están aprendiendo algo nuevo de forma más autónoma en Internet. Entonces tenemos por una parte las tareas escolares y por otra parte el aprendizaje de cosas nuevas, que esto tiende a ser el mirar, buscar tutoriales en YouTube, esa forma de aprender que tienen las nuevas generaciones respecto de temas que les interesan. ¿Qué es lo que nos indica esto? Yo siempre presento esta infografía que me parece muy relevante para cuando estamos pensando en cómo acompañamos a las nuevas generaciones en respecto de sus usos digitales, y es que entender de que esto están hoy día lo que es la plaza tradicional, que tiene siempre o tradicionalmente tenía edificios físicos donde nos encontramos presencialmente. Todas las actividades que realizan las personas en sociedad hoy día tienen un correlato en ambiente digital,
Y eso es algo que de alguna manera caracteriza la vida y el entorno donde crecen nuestras nuevas generaciones. Entonces, cuestiones que quisiera como dejar instaladas desde un inicio es que esta idea de las tecnologías digitales que parten como una herramienta, como una oportunidad para la educación, en muchos sentidos para mejorar la manera como enseñamos, hoy día no es solamente eso, sino que es parte de la vida cotidiana de gran parte de la población y de las nuevas generaciones. Y eso nos presenta de alguna manera esta idea de que estas generaciones nacen en un mundo digital. Y eso tiene diversas implicancias en estas nuevas generaciones y en la manera como entendemos la educación. Por lo tanto, hay un conjunto de desafíos que se nos presentan al sistema educativo y a los docentes respecto de cómo enseñamos y preparamos para una sociedad que es distinta a la sociedad industrial para la cual fue concebido nuestro sistema educativo. Y eso estamos discutiéndolo fuertemente y estamos abordando distintas dimensiones de este desafío. Entonces, en esta oportunidad, algo de lo que queremos abordar son, como les digo, algunas ideas para la reflexión, específicamente cómo mediamos el aprendizaje, el desarrollo socioemocional de estas nuevas generaciones de los estudiantes en ambiente digital, porque una de las cuestiones que también sale de este estudio que les comento del Kids Online es que la manera como mediamos los entornos digitales no es algo que esté tan claro, no ha sido preparado en la formación inicial docente, sí quizás algún uso de herramientas, pero mediar en ambiente digital es un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con lo cognitivo y con lo socioemocional. Y en este conjunto de preguntas, como vemos que se consulta sobre a los niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años, se les consultó de qué manera median el uso de Internet sus docentes, vemos que en gran parte de las consultas, menos de la mitad de los estudiantes o de los niños, niñas y adolescentes responden que tienen ese tipo de mediación. Es decir, algo menos de la mitad conversar contigo sobre lo que debieras hacer, si algo se te molesta en Internet, ayudarte cuando algo te ha molestado en Internet, darte sugerencias sobre cómo comportarte con otras personas en Internet. Ahí el caso de Brasil tiene porcentajes más altos que los otros países, explicarte por qué algunas páginas web son buenas o malas, aconsejarte sobre cómo usar Internet de forma segura y también ayudarte cuando tienes dificultad para encontrar algo en Internet. Es decir, de qué manera me están acompañando hoy día desde mi entorno escolar. Cuando estoy en Internet, vemos que algo menos de la mitad en gran parte de las respuestas indica que está siendo acompañado. Ni siquiera estamos entrando aquí a la calidad de ese acompañamiento. Otro dato que me parece importante respecto a los temas que nos convocan, esta es una encuesta que hace Criteria, que es una empresa que hace encuestas en nuestro país, en Chile, y estudia sobre todo el impacto o el uso que está teniendo las tecnologías en pandemia, y tuvo en pandemia, y aborda el tema de la huella digital, que es un concepto que sale mencionado en general cuando estamos hablando de ciudadanía, y si bien en el caso de esta muestra, un 89% dice que sabe lo que es la huella digital, cuando se les pregunta qué significa, vemos que solo alrededor de un 12-13% dice que tiene que ver con el rastro que dejamos en Internet, es decir, y eso se le pregunta a niños y niñas entre 13 y 17 años, pero para muchos tiene que ver con una forma de identificación, con una huella dactilar, con una clave, en fin, no hay una idea clara de lo que significa, por ejemplo, este concepto que se promueve desde la ciudadanía digital y sobre todo en el ámbito de la educación. Entonces el desafío que nosotros tenemos, de alguna manera estas son algunas muestras de cómo estamos todavía atrás en términos de acompañar a estas nuevas generaciones, en términos de cómo están creciendo en estos entornos. Y una cuestión que es fundamental y que toca el tema que a nosotros nos interesa hoy día, que tiene que ver con la seguridad, con la responsabilidad en este entorno, es que cuando estamos participando en entorno digital, debemos pensar en cómo aprenden y participan estas nuevas generaciones, y esto implica, por una parte, habilidades cognitivas y socioemocionales, además de habilidades funcionales. Es decir, nosotros inicialmente desde las políticas de tecnologías en educación
impulsamos mucho la alfabetización más bien funcional, de que aprendieran a usar la tecnología, porque era todo un tema acceder. Hoy día también tenemos una gran brecha, lo habló Pablo, pero como veíamos, al menos a través del celular están las nuevas generaciones accediendo a mucha información, a muchas relaciones con otros, están permanentemente en redes sociales y por lo tanto es fundamental no solo preocuparnos de que puedan acceder y usar en cuestiones básicas, sino preocuparnos de esta mirada más integral, más ecológica, por decirlo de alguna forma, que involucra su desarrollo cognitivo y socioemocional. Entonces, aquí yo diría, hay cuatro, al menos grandes dimensiones que cuando pensamos en la docencia en este entorno, en cómo acompañamos, al menos cuatro dimensiones que son relevantes. Yo me voy a enfocar en la primera, por el tema que queremos ver hoy día, pero igual quiero mencionar que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con como decía antes, el desarrollo personal y social de un estudiante en ambiente digital, pero también todo lo que tiene que ver con sus habilidades para aprender, para crear estos contextos, para ser personas que desarrollan contenidos, que forman parte y participan de forma activa en este contexto. También todo lo que tiene que ver con desarrollar conocimientos y habilidades que son propias de las disciplinas o de la interdisciplina en este contexto, cómo hoy día creamos conocimiento y desde cada asignatura vamos abordando estas nuevas habilidades que implica desarrollar la asignatura en este contexto, y también todo lo que tenía que ver cuando pensamos que estudiante debe ser el centro de la enseñanza, todo lo que tiene que ver con las metodologías activas que nos permite las herramientas digitales y que implica un cierto manejo de cómo son esas metodologías en estos contextos. Estas son cuatro grandes áreas que quisiera solamente mencionar, y ahora me voy a enfocar fundamentalmente en la primera, presentando un poco la primera en términos de las habilidades digitales que se requieren para desenvolverse en la sociedad digital. Y aquí hay en Chile, estos son cuatro grandes, en general, marcos que uno encuentra en los países, pero en nuestro país, yo solo uso de ejemplo a Chile, pero nosotros tenemos por una parte un conjunto de habilidades de información y comunicación para aprender que se están abordando desde el currículum. Ahí aparecen y siempre, a pesar de que estemos en el ámbito cognitivo, ¿verdad? Siempre está de por medio los fenómenos relacionales, emocionales. Cuando le pedimos a alguien que vaya y busque información en internet, asumimos cierta responsabilidad al respecto. Luego, todo lo que tiene que ver con la mirada, las perspectivas de las habilidades de autocuidado y participación en el espacio público y social. Aquí hay marcos que tienen que ver con lo que aquí estamos hablando como ciudadanía digital o también convivencia digital. Muchas veces existen esas miradas dentro de los centros escolares. Y después hay otros conjuntos de alfabetizaciones o ámbitos de alfabetización que tiene que ver con el pensamiento computacional y la programación, que de alguna manera también hoy día lo vemos como algo muy operativo muchas veces, o muy funcional, o muy desde el punto de vista de la producción, pero es fundamental entenderlo también en términos de cómo ayudamos a pensar en estos nuevos contextos. Algunos marcos que yo creo que son interesantes cuando estamos pensando desde el punto de vista de un docente, una docente, un director, una directora, para abordar este desafío que es la comunicación, la responsabilidad, el cómo desarrollamos ambientes seguros y enseñamos y desarrollamos habilidades en los estudiantes para lograr esto. Un marco que a mí me parece que es interesante, que no sé si lo conocerán, es uno que desarrolla la Comisión Europea, que habla de ciudadanía digital en términos bastante amplios y plantea esta definición de ser capaz de participar de forma activa, positiva, responsable en comunidades tanto en línea como fuera de ella. Es fundamental en esto también entender de que lo que pasa online y lo que pasa offline lo tenemos que mirar al mismo tiempo. No se trata que cuando estamos hablando aquí de ciudadanía digital solamente nos interesa lo que pasa en línea, porque eso tiene consecuencias en la vida offline. Ese es un tema que hoy día lo entendemos bien, por ejemplo, respecto del bullying y el ciberbullying. Cuando hay alguien que es sujeto de ciberbullying o es víctima de ciberbullying, eso afecta su vida tanto en el entorno digital como fuera de él. Entonces, tenemos que mirar esta doble dimensión de la ciudadanía, y como bien decía Pablo, la ciudad, cuando decimos digital es porque este ámbito ha sido poco atendido y tenemos que mirarlo de forma integral.
Este enfoque aborda estos tres conceptos, estas tres dimensiones que tienen que ver, primero, cómo las nuevas generaciones están en línea, en términos de cuánto acceden y cuán incluidos están en las oportunidades. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con poder aprender y desarrollar la creatividad en este contexto. Aquí la escuela tiene un rol importante, la alfabetización mediática y también informacional para poder desenvolverse en estos entornos, esta mirada crítica respecto de la información, cómo selecciono, cómo entiendo, cómo analizo críticamente qué es lo que quién está al otro lado de la información que utilizo. Eh, Luego, la dimensión de bienestar en línea, que tiene que ver con esta dimensión más socioemocional, que es cómo logramos desarrollar mayor ética, mayor empatía en este entorno. Hoy día hemos visto también con la pandemia, se generaron grandes problemas de salud mental, también ha aparecido como problema la adicción a las redes digitales. Hay una preocupación respecto del bienestar en este entorno. Y por lo tanto la mirada de salud, el entender cómo un niño o niña desde sus primeros años, qué implica para su desarrollo, el irse conectando con qué le damos, a qué le damos acceso, a qué no, de qué maneras acompañamos, eso es fundamental. Y también está esta dimensión de la presencia, o tiene que ver esto con un poco con esta idea de la identidad y de cómo yo me comunico, me presento en línea, eso tiene que ver con mi bienestar cuando estoy en línea. Y por otra parte, esta dimensión de los derechos en línea que también comienza a ser fundamental. Ya les voy a mostrar una herramienta bien concreta que apareció, que es el cómo participamos en este entorno, la participación activa, cómo le damos esa posibilidad a las nuevas generaciones a través de desarrollar habilidades de participación, en todo este ámbito de derechos y también de responsabilidades, cómo también los hacemos y nos hacemos conscientes de que somos responsables respecto de lo que publicamos y cómo puede afectar a otros. Las temáticas de privacidad y de seguridad, qué compartimos también, cómo utilizamos lo que otro nos comparte. Tenemos grandes problemas en las escuelas respecto de intercambio de imágenes en el contexto de una relación de confianza que se viraliza y afectan profundamente la vida de una persona, de un niño o niña que está creciendo. Y también esta mirada a la conciencia como consumidores, que al final, cuando estamos en ambiente digital, es un ámbito que está fuertemente dominado por el mundo de las empresas, de alguna forma la publicidad, y nuestros niños y niñas están con acceso a eso y sin muchas veces mediación suficiente para poder entender o procesar esa información. Por lo tanto, en síntesis, de alguna manera, lo que quisiera plantear es que el rol de las escuelas y los docentes, nosotros partimos y todavía estamos en esa disyuntiva respecto de estas tecnologías y sobre todo el celular, que es a través de lo cual está entrando la tecnología y el acceso a Internet de las nuevas generaciones. La primera reacción ha sido prohibir y negar un poco esta dimensión de la vida, es decir, esto es algo que afecta a la vida privada, son los padres y madres que entregan celulares a los niños, por lo tanto hay que prohibir porque efectivamente es una gran complejidad o genera bastante complejidad manejarlo. Cuando decimos manejarlo no significa usarlos necesariamente en la sala de clase o no usarlos siempre, pero tener alguna postura pedagógica al respecto. Y para eso entonces esta perspectiva de irnos desde la prohibición o la negación de este tema al desarrollo de habilidades de ciudadanía digital, que es el concepto que engloba de alguna manera esta temática. Y dos herramientas concretas que son herramientas medias conceptuales todavía, pero creo que lo que nosotros más nos falta hoy día es herramientas para abordar esta dimensión de la vida, como, dado que no hemos sido tan preparados, muchos de ustedes ya en su formación inicial no vieron estas temáticas, están teniendo que abordar esto en la práctica. Y yo creo que hay dos herramientas que nos apoyan de alguna manera, que nos ayudan, que creo que es importante ir mirando como docentes, como directivos. Primero, y esto como digo es una herramienta algo abstracta, pero al mismo tiempo bien concreta, que tiene que ver con algo para la perspectiva de derechos que nos parece fundamental abordar, el mirar esta observación número 25 a los derechos del niño que se generó a fines, o creo que el año pasado, donde lo que se hace es explicarle a los niños y niñas, y a toda, digamos, la población, pero también hay todo un trabajo que ha hecho la Fundación Five Rights, 5 derechos, sobre qué es lo que implica o cómo podemos resguardar o cómo hacemos respetar nuestros derechos en el entorno digital. Cómo estos se pueden ver
transgredidos en el entorno digital y sobre lo cual no tenemos tanta conciencia. Entonces va mirando cada uno de estos derechos, por ejemplo el derecho a la privacidad, y explica cómo los servicios digitales no deberán tomar nuestra información y usarla de manera injusta, o permitir que otros usen esa información de formas que los benefician, o también los derechos a participar, cómo debiéramos entender que las tecnologías digitales debieran ser, o los servicios digitales debieran ser entregados o debieran existir para todos, de forma que puedan participar, porque se transforma en un espacio de participación fundamental. Y así pueden irlos revisando, porque me parece que es una manera de traducir lo que hoy día nosotros hacemos a nivel de derechos con los niños y niñas, para entender el alcance de esos derechos en el ambiente digital, y creo que desde la docencia y desde el mundo educativo deberíamos tener esto muy presente. Y otra herramienta, otro marco que a mí me parece que es bastante, tiene una concreción y una aplicación bien concreta para docentes, está en inglés, pero en general tiene sistema de traducción bastante accesible, que es, no sé si ustedes conocen, el Common Sense Education, que es un sitio que de alguna manera orienta a apoderados y también a los educadores en los distintos usos de tecnologías digitales, y tiene una dimensión que es que aporta un currículum de ciudadanía digital. Y aquí a mí me parece que es muy relevante la manera como define también ámbitos de los cuales nos tenemos que hacer cargo desde la educación, y tiene una fuerte coherencia con el marco que les mostré, que tiene que ver con una parte con cómo trabajamos, y este sitio entrega lecciones, herramientas, PPTs incluso, que ustedes pueden traducir, o también existen algunas traducidas, respecto de cómo vamos generando conciencia sobre lo que significa un uso balanceado de medios y lo que significa el bienestar, desde las edades más tempranas. Y eso es algo también importante de considerar. Esto no es un problema a los 13 años, cuando empiezan supuestamente legalmente a acceder a redes sociales los niños y niñas. Hoy día sabemos que están en los primeros años accediendo, por lo tanto es importante ir hablando de esto desde muy temprana edad. Luego el tema de privacidad y seguridad, cómo resguardamos y desarrollamos criterios de privacidad, de cómo me genero una manera de comportarme en los medios que implica un autocuidado en este sentido. Todo lo que tiene que ver con la huella y la identidad digital, qué es lo que implica lo que yo hago, de qué manera va quedando y voy dejando un registro, cómo me ven los otros en este entorno, cómo puedo reflexionar sobre lo que yo quiero que quede en el tiempo y de lo cual yo no me puedo luego deshacer. Todo lo que tiene que ver con relación y comunicación, cómo me vinculo con otros, cómo me preocupo por otros y me comunico de una manera directa y clara, y con también resguardando el alcance que eso tiene, por ejemplo, en mi huella digital. Las temáticas hoy día que presionan mucho a los colegios, estamos con fenómenos de mucha violencia escolar, y por lo tanto el tener formas de abordar el ciberbullying, también un poco el drama digital tiene este currículum, que es bien interesante, la manera como aborda el lenguaje de odio, todo esto que vemos en las redes sociales, cómo reflexionamos sobre eso desde los primeros años y vamos generando conciencia, y finalmente también alfabetización de medios, entender cuándo uso algo, el para qué, de qué manera, y el alcance que eso puede tener. Estas son bajadas que me parece concretas, que nos permiten abordar estas temáticas de la comunicación, de la responsabilidad, de desarrollar y acompañar un uso seguro de las nuevas generaciones de estudiantes en estos entornos. Y dejo como pregunta, ¿qué otras herramientas debiéramos desarrollar? Me parece fundamental que empecemos a hablar de esto, en términos de la formación inicial docente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer a nivel del currículum? De alguna manera desarrollar más materiales como los que yo les muestro, para poder ir en conjunto definiendo algo que no está, para lo cual no tenemos estándares muy concretos, sino cuestiones muy generales. La invitación es a eso entonces, y les dejo aquí como esa pregunta, a ver si tenemos algún tiempo para dialogar. Muchas gracias, Magdalena. Es un tema apasionante y que da para, ¿no es cierto?, para muchas horas de reflexión. Tenemos algunas preguntas, no tenemos mucho tiempo, no queremos abusar tampoco de tu tiempo, que ya, ¿no es cierto?, no hemos accedido. Pero mira,
Voy a leer algunas de las preguntas. Karina nos escribe, ¿cómo acompañar a una comunidad docente cuando existe apatía por las tecnologías? Si finalmente tenemos que motivarles a que se incorporen. Claro, obviamente siempre puede haber, ¿no es cierto?, de parte de alguno resistencia y a veces por razones que son súper válidas como el temor a lo desconocido, a no manejarlas. Sí, ahí yo creo que yo estoy en una facultad de educación y también soy socióloga, llegué a esta facultad hablando de estos temas y al principio efectivamente me costó entrar, pero me fui dando cuenta que la manera de abordar esto tiene que ver con cuando uno se comunica con un docente, una docente a partir de la asignatura que enseña. Cuando uno dice cómo está viéndose desafiado eventualmente para lograr ciertos objetivos de aprendizaje que antes lograba, por ejemplo, cuando existía solamente el texto impreso y no existía todo este acceso a información, eventualmente les podía hacer un trabajo de investigación y sabía que los estudiantes iban a investigar y efectivamente iban a procesar la información y no iban a encontrar esas respuestas directas que hoy día tienen. Entonces, ¿cómo logramos, por ejemplo, un objetivo de desarrollar habilidades de investigación en un estudiante, sabiendo que existe este acceso y estas respuestas directas? ¿Cómo los enseñamos a pensar? Y yo creo que, o también la pregunta por la motivación, ¿cómo motivamos a los estudiantes a través de qué tipo de materiales, recursos? Cuando uno lo conversa desde ahí, yo creo que la gran mayoría se va a motivar y va a tener una mirada a esto que va más allá de que incentivemos solamente usar tecnología en la sala de clases. Esto no se trata de eso, sino que se trata de cómo enseñamos y entregamos una educación significativa, resguardando este desarrollo socioemocional, el bienestar en línea, dada esta vida digital que tienen los estudiantes. Y eso nos está impactando a todos en lo que hacemos, en todos los ámbitos. Entonces, creo que hay que quizás partir por ahí, más que decir o promover un cierto uso de tecnología, es partir preguntándonos cuáles son los desafíos que estamos abordando con estas nuevas generaciones para lograr ciertos objetivos de aprendizaje y de formación. Y justo en esa misma línea hay un profesor que nos envió un comentario y que nos dice, se propone que nuestro rol podría ser entregar herramientas que permitan a los niños y niñas desarrollar pensamiento crítico. Un poco ¿no es cierto?, en la línea de lo que tú finalizabas la respuesta de la pregunta anterior. O sea, efectivamente, más allá de encargar un trabajo, ¿no es cierto?, puntual, es que desarrolle, que las herramientas tecnológicas permitan desarrollar habilidades. Exacto, y que vayamos justamente desarrollando la capacidad. Yo creo que efectivamente una habilidad que siempre ha sido importante, pero hoy día se vuelve más relevante, el pensamiento crítico, y eso implica muchas veces, yo estoy ahora haciendo una investigación aprendiendo de docentes en ejercicio, y eso para mí es lo más ilustrativo y la mejor manera de mirar esto, porque finalmente desde la práctica se están generando soluciones, y lo que uno observa, independiente incluso de la asignatura, es que efectivamente muchos plantean, nuestros estudiantes, mi estudiante en lenguaje o en historia tienen acceso a mucha información, entonces yo tampoco dedico tanto tiempo, por ejemplo, a explicar algo, porque les subo un video, les subo un recurso, y lo que los invito a hacer en la sala de clases a aplicar o a pensar críticamente respecto de ese contenido. Entonces, finalmente, tiene que ver, por eso es tan importante enseñar para un contexto específico y tomar en cuenta ese contexto. Y eso hoy día es efectivamente que el problema de nuestros estudiantes no es acceder a información, sino que justamente, como dice el profesor, cómo enseñamos a pensar críticamente. Yo creo que eso es una habilidad fundamental hoy día, también lo planteaba Pablo, yo creo que es algo que hay bastante consenso, el punto también es cómo lo hacemos, dentro de los espacios que tenemos y el currículum que tenemos, etc. Gracias. Y sí, una última, y ampliando, porque acá este es un tema que no solo compete, nos toca, ¿no es cierto?, a los docentes en el aula. Nos preguntan
Me voy a permitir ampliar un poco, Magdalena, el ámbito del espacio. ¿Qué recomendaciones puedes dar a las familias para comprender el funcionamiento y los riesgos de los entornos en los que navegan con frecuencia los niños, niñas y adolescentes? Yo creo, sí, es una gran pregunta. Yo creo que hay que meterse, o sea, no meterse en las cuentas de los niños, que es otro tema, porque ahí hay una confianza que hay que cuidar. Es como yo siempre digo, a veces, porque esa es una estrategia, ¿verdad? Es como cuando uno hablaba por teléfono y sabía que estaba otra persona escuchando al otro lado, se sentía muy transgredida en su privacidad. Pero tenemos que entender, meternos y tener nosotros redes sociales, independiente de que muchas veces uno dice, no quiero estar ahí, no me interesa. Uno puede igual ser observadora en ese ámbito, pero hay que entender los alcances, las posibilidades que eso tiene, porque para mi gusto la principal forma de acompañar hoy día y de educar y de estar cerca de nuestros niños y niñas como apoderados es teniendo una muy fuerte lazo de confianza y tener una buena conversación, una buena fluidez en la comunicación, porque esto está cambiando mucho. Las reglas, efectivamente, algunos horarios, esas cosas estrategias son positivas. Sin embargo, el tema de los contenidos a los que están accediendo, el tipo de relaciones que pueden acceder, es algo que está modificándose permanentemente y por lo tanto, por una parte tenemos que meternos y estar ahí, tener una cuenta, probar, explorarla para entender, para poder también conectar con ellos y ellas, y también eventualmente estar atento a los peligros que eso pueda tener y en el fondo poder conversar sobre eso con ellos, porque al final, hoy día más que nunca, siempre, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos a salir a la calle, un niño o niña, uno parte primero acompañándolo a la calle, y luego tiene una autonomía, uno desarrolla esos criterios y después ellos siguen sabiendo que tienen que parar en la luz roja, etcétera, mirar para los dos lados. Aquí es el mismo desafío, pero en un mundo, en una calle muy grande, muy tremenda, muy infinita, y por lo tanto no vamos a poder controlar todas las calles que visitan, eh, solamente podemos ayudarlos a tener ciertos criterios para elegir las calles menos peligrosas y poder visitar contenidos que realmente les aporten y que sea algo que les permita en el fondo potenciar sus habilidades, porque efectivamente este también es un ámbito lleno de oportunidades. Pero yo creo, porque esa es una discusión que he tenido con algunos apoderados de una postura de decir, para demostrarles que esto no es importante, yo no me meto ahí, yo cuando estoy con ellos no me conecto, que es otro tema, cuánto estamos conectados, pero creo que debemos estar ahí y entender ese mundo digital y para eso hay que visitarlo, aunque no nos guste. Claro, sin duda, hay que conocer, ¿no es cierto? Hay que conocer para opinar y poder acompañar, ¿no es cierto?, a nuestros hijos en esta nueva, no sé, con esta nueva forma de aprender, de comunicarnos. Bien, muchas gracias, Magdalena, por tu presentación, la respuesta a las preguntas y bueno, y a todos, ¿no? La paciencia por habernos esperado, porque nos atrasamos un poquitito. Y le agradecemos también a los participantes y antes de cerrar, los queremos invitar cordialmente a ingresar a la plataforma de la Red Docencia Digital para que revisen, visiten, conozcan los cursos que tenemos. Tenemos 6 cursos en este momento, ¿no es cierto? En un par de meses, en octubre, vamos a tener 3 más y que se registren y que los realicen. También les recordamos que la grabación de este seminario web va a quedar grabada en el mismo sitio, así que van a tener oportunidad, ¿no es cierto? No tuvieron los que ingresaron a este tema, el tema de Magdalena, no pudieron ver los otros 2, pero van a quedar grabados, así que ahí van a poder también saber qué pasó en los otros grupos. Y nada, solo decirle muchas gracias. Reitero a Magdalena los agradecimientos, que tengan una muy buena tarde y les esperamos en el próximo webinar de la Red Docencia Digital que tendremos, hay más todavía durante el año. Muchas gracias. Muchas gracias, gusto.